Increíbles casos históricos de supervivencia en islas desiertas. Increíbles historias de supervivencia en islas desiertas. La historia está llena de casos sorprendentes en los que personas han sobrevivido en las condiciones más duras y aisladas, en islas desiertas. Estas historias demuestran la increíble fuerza de voluntad, resistencia e ingenio de quienes se enfrentaron cara a cara con los elementos de la naturaleza. En este video, hablaremos de los casos más conocidos e increíbles de supervivencia en islas desiertas. Alexander Selkirk. El prototipo de Robinson Crusoe. Una de las historias más famosas de supervivencia en una isla desierta pertenece a Alexander Selkirk, nacido en 1676 en la ciudad escocesa de Largo, quien desde joven mostró un gran interés por el mar. Pronto se convirtió en marinero y comenzó a viajar en diferentes barcos. En 1703, Selkirk se encontraba a bordo del barco inglés Cinque Ports, que participaba en incursiones piratas en la parte sur del Océano Pacífico, cerca de las costas de América del Sur. El capitán del barco era Thomas Stradling. Durante uno de los viajes, Selkirk y el capitán tuvieron un conflicto, que resultó en su desembarco en la isla más cercana, más a tierra, en el archipiélago de Juan Fernández, cerca de la costa de Chile. Esta decisión fue fatal, ya que Selkirk quedó solo en una isla desierta, y poco después el barco se hundió, confirmando los temores de Selkirk. Desembarcó en la isla con provisiones mínimas, incluyendo ropa, un arma, algunas herramientas, una Biblia y tabaco, y se vio obligado a sobrevivir solo durante 4 largos años. Selkirk encontró cabras en la isla traídas por expediciones españolas anteriores, lo que se convirtió en su principal fuente de alimento, pero con el tiempo aprendió a atraparlas a mano. Además de la carne de cabra, recolectaba frutas, vegetales silvestres y pescaba. Uno de los mayores desafíos fue la soledad. Para no volverse loco, Selkirk hablaba con los animales y cantaba salmos. A pesar de las dificultades constantes, su estado físico mejoró. Aprendió a vivir en armonía con la naturaleza e incluso dejó de enfermarse. Selkirk pasó 4 años y 4 meses en la isla, hasta que fue rescatado en febrero de 1709 por un barco británico bajo el mando del capitán Woodes Rogers. Rogers quedó impresionado por el estado físico de Selkirk. A pesar de haber estado en aislamiento durante años, estaba en excelente forma y parecía sano. Selkirk regresó a Gran Bretaña. La historia de Selkirk inspiró a Daniel Defoe a escribir la novela Robinson Crusoe, publicada en 1719. Aunque Defoe cambió algunos detalles y añadió elementos ficticios, la base de la trama fue la historia real de Alexander Selkirk, un hombre que, a pesar de todas las dificultades, logró sobrevivir y adaptarse a la vida en total aislamiento. Después de ser rescatado, Selkirk volvió a servir en la marina y continuó viajando. Murió en 1721 de una enfermedad tropical durante uno de sus viajes en el barco Weymouth, en la costa de África. Su historia ha perdurado como un ejemplo de resistencia humana y capacidad para superar las pruebas más difíciles. La historia de Margaret y Richard Ashby. La historia de Margaret y Richard Ashby es uno de los casos menos conocidos, pero igualmente sorprendentes de supervivencia en una isla desierta en el siglo XIX. Su historia está relacionada con pruebas increíbles y una gran resistencia, que les permitió no solo sobrevivir en condiciones adversas, sino también mantener a su familia en las circunstancias más extremas. Margaret y Richard Ashby eran una pareja británica que, en 1867, partió en un viaje por el Océano Pacífico. Viajaban en un pequeño barco con la esperanza de comenzar una nueva vida en otra región o explorar nuevas oportunidades. Durante su viaje, el barco fue atrapado por una tormenta y naufragó cerca de una de las islas desiertas del Océano Pacífico. La pareja fue arrastrada a la orilla con provisiones mínimas y algunas herramientas salvadas del barco que se hundía. El primer desafío al que se enfrentaron Margaret y Richard fue la falta de agua y comida en la isla.
Era una isla desierta, con recursos limitados para la supervivencia. Sin embargo, gracias a su ingenio, los Ashby comenzaron a adaptarse a las duras condiciones. Richard cazaba tortugas marinas, que se convirtieron en su principal fuente de alimento. Las tortugas proporcionaban no solo carne, sino también una fuente vital de grasa, lo que ayudaba a la pareja a sobrevivir. La pesca también se convirtió en una fuente crucial de sustento. Usando los restos del barco y otros objetos encontrados en la playa, Richard pudo fabricar aparejos de pesca y capturar peces. Para obtener agua potable, recogían agua de lluvia utilizando depresiones naturales en las rocas. Margaret estaba embarazada en el momento del naufragio, lo que añadía estrés adicional y peligro a su supervivencia. A pesar de las condiciones extremas, logró dar a luz en la isla. Este evento fue tanto una alegría como un nuevo desafío para la familia, ya que ahora tenían que cuidar de un recién nacido en medio de una constante escasez de recursos. Durante los largos meses que pasaron en la isla, los Ashby continuaron luchando por sobrevivir, esperando un milagro o un rescate. Mantenían hogueras de señales para atraer la atención de cualquier barco que pasara y seguían adaptándose a la vida en la isla. Sin embargo, el tiempo pasaba y la esperanza de ser rescatados disminuía. Se vieron obligados a vivir como podían, utilizando al máximo los recursos disponibles y apoyándose mutuamente en esas duras condiciones. El rescate llegó más de un año después del naufragio. Los marineros de un barco que pasaba vieron el humo de las hogueras de señales y se dirigieron a la orilla, donde encontraron a Margaret, Richard y su hijo. Aunque exhaustos, la familia estaba viva y fue llevada a bordo del barco, volviendo finalmente a la civilización. La historia de la tripulación del barco Bounty. La historia de la tripulación del barco británico Bounty es una de las historias marítimas más conocidas y dramáticas del siglo XVIII. Este relato sobre un motín, supervivencia y búsqueda de un nuevo refugio se ha convertido en un ejemplo clásico de aventuras marítimas, que ha inspirado numerosos libros y películas. El Bounty era un barco real de la Marina Británica, enviado en una expedición al Océano Pacífico bajo el mando del capitán William Bligh. El objetivo principal de la expedición era transportar plántulas del árbol del pan desde las islas de Tahití hasta las islas del Caribe. El Bounty zarpó de Inglaterra en diciembre de 1787 y pronto llegó a Tahití. La expedición pasó varios meses en la isla recolectando plántulas del árbol del pan. Sin embargo, la estancia en Tahití tuvo un gran impacto en la tripulación. El clima suave, el estilo de vida relajado y las relaciones con las mujeres locales convirtieron a Tahití en una especie de paraíso para los marineros británicos, y muchos de ellos empezaron a soñar con quedarse en la isla para siempre. De regreso a Inglaterra desde Tahití, el 28 de abril de 1789, parte de la tripulación, bajo el liderazgo del primer oficial Fletcher Christian, se amotinó contra el capitán Bligh. El capitán exigía una disciplina estricta y castigaba con frecuencia a los miembros de la tripulación por pequeñas faltas, lo que finalmente creó una atmósfera tensa a bordo. Durante el motín, Christian y sus seguidores lograron apoderarse del barco y tomar el control del Bounty. Al capitán Bligh y a 18 de sus seguidores leales los abandonaron en un pequeño bote, con suministros mínimos de comida y agua. El Bounty, bajo el control de los amotinados, se dirigió de regreso a Tahití. El viaje del capitán Bligh, tras ser abandonado en el bote, el capitán Bligh y su tripulación comenzaron uno de los viajes más increíbles de supervivencia en el mar. En un bote pequeño, sin instrumentos de navegación y con apenas provisiones, Bligh y su tripulación recorrieron más de 6.700 kilómetros a través del Océano Pacífico, llegando a la isla de Timor, en la colonia holandesa de Indonesia, después de 47 días. Bligh y su tripulación evitaron la muerte a pesar de los peligros del hambre, la sed y las tormentas. Finalmente fueron rescatados y regresaron a Inglaterra,
donde Blake fue recibido como un héroe, mientras que los amotinados fueron declarados criminales. El destino de los amotinados. Después de tomar el control del Bounty, Fletcher Christian y los amotinados regresaron a Tahití, donde algunos decidieron quedarse. Sin embargo, Christian, temeroso de ser perseguido por las autoridades británicas, no pudo permanecer en un solo lugar. Junto con parte de la tripulación y mujeres tahitianas, zarpó en busca de un nuevo refugio y en 1790 encontró la remota isla de Pitcairn, situada lejos de las principales rutas de navegación. En esta isla decidieron empezar una nueva vida. Pitcairn se convirtió en el nuevo hogar de los amotinados, pero la vida en la isla no fue tan idílica como imaginaban. Los conflictos constantes entre los amotinados y los tahitianos, así como las disputas internas entre los propios marineros, llevaron a la violencia y a la muerte de muchos participantes en el motín, incluido Fletcher Christian. La vida en Pitcairn. A pesar de los conflictos y luchas internas, la pequeña comunidad sobrevivió. Con el tiempo, los descendientes de los amotinados fundaron una pequeña colonia que sigue existiendo hoy en día. Pitcairn sigue siendo uno de los territorios más remotos y menos poblados del mundo. Los descendientes de los amotinados continúan viviendo en la isla, y su historia sigue siendo un símbolo de una de las historias más inusuales y controvertidas de supervivencia y búsqueda de libertad. La historia de James Lewis y Thomas Harris es uno de los ejemplos menos conocidos, pero impresionantes, de supervivencia en una isla desierta en el siglo XIX. En 1863, estos dos marineros británicos quedaron aislados tras un naufragio en el Océano Pacífico y pasaron más de un año en condiciones que exigieron de ellos una increíble resistencia e ingenio. James Lewis y Thomas Harris formaban parte de la tripulación de un barco mercante británico que naufragó en la parte sur del Océano Pacífico en 1863. Su barco fue atrapado por una tormenta y la mayor parte de la tripulación pereció o fue arrastrada por la borda. Lewis y Harris, que lograron salvarse milagrosamente, fueron arrojados a la orilla de una pequeña isla desierta, cuyo nombre se ha perdido en la historia. En este pequeño y aislado trozo de tierra, tuvieron que pasar largos meses luchando por sobrevivir. Al llegar a la isla, Lewis y Harris rápidamente se dieron cuenta de que sus posibilidades de rescate eran mínimas. La isla estaba aislada de las principales rutas comerciales y no había conexión con el mundo exterior. No tenían grandes reservas de comida ni agua, y todo lo que les quedaba eran algunas herramientas salvadas del barco y la ropa que llevaban en el momento del naufragio. En los primeros días, Lewis y Harris se concentraron en buscar fuentes de agua y comida. La isla carecía de recursos, pero los marineros lograron encontrar agua dulce en depresiones y arroyos naturales. Para alimentarse, cazaban aves marinas y recolectaban huevos, que se convirtieron en una importante fuente de proteínas. Con el tiempo, conscientes de que el rescate podría tardar meses o incluso años, Lewis y Harris comenzaron a organizar su vida en la isla. Utilizando los restos del barco que habían sido arrastrados a la orilla, construyeron cabañas primitivas para protegerse del mal tiempo. La principal fuente de alimento se convirtió en el pescado y las tortugas marinas. Fabricaron aparejos de pesca simples y capturaban peces, además de cazar tortugas, cuya carne se convirtió en un valioso recurso alimenticio. Después de pasar más de un año en la isla, Lewis y Harris construyeron hogueras de señales y las mantenían encendidas por si pasaba un barco. Mantenían la esperanza de ser rescatados, pero su moral a menudo estaba al límite. La falta de contacto humano, las mínimas provisiones de comida y agua, así como las tormentas constantes y las malas condiciones climáticas, hacían su situación extremadamente difícil. El rescate llegó de manera completamente inesperada. Después de 16 meses, en 1864, un barco mercante que pasaba cerca de la isla vio el humo de las hogueras de señales.
Los marineros desembarcaron y encontraron a Lewis y Harris, que estaban exhaustos pero vivos. Fueron llevados a bordo del barco y regresaron a la civilización. Historias de supervivencia en islas desiertas demuestran la fuerza del espíritu humano, la voluntad de vivir y la capacidad de adaptarse a condiciones extremas. Estos relatos nos inspiran con su valentía y resiliencia, mostrando que incluso en las circunstancias más difíciles, las personas pueden encontrar maneras de sobrevivir y no perder la esperanza. Si te gustaron estas increíbles historias, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuevos y emocionantes relatos sobre eventos históricos y aventuras increíbles. Dale un me gusta si te ha parecido interesante y no olvides escribir un comentario. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Comparte tus pensamientos y discutamos cómo las personas continúan encontrando fuerzas incluso en las situaciones más extremas. Gracias por ver el video y nos vemos en los próximos.